mercado cambiario en los últimos días, cuando el tipo de cambio se acercó a los 20 pesos por dólar. Nos ayuda a entenderlo el doctor Guillermo Abumrad, director de estrategias de mercado de Finamex Casa de Bolsa, que me acompaña en esta mesa de trabajo. Guillermo, ¿cómo estás? Un gusto verte. No, un placer estar aquí. Qué bueno que estés trabajando en este. Sí, ¿verdad? Se requiere hasta mucho. El último día exactamente. Oye, pues estamos teniendo un cierre de año muy complicado. Digo, ya hemos hablado del tema de inflación, que pues está fuera de la trayectoria esperada de baja, y ahora se suma la presión sobre el peso, ¿no? Mira, yo creo que va junto con pegado, porque obviamente uno de los riesgos más importantes para la inflación es la depreciación del tipo de cambio. Y es muy difícil pensar que no va a haber una depreciación del tipo de cambio cuando, bueno, pues ya tenemos la reforma fiscal en Estados Unidos aprobada. Hay un riesgo, nosotros pensamos que es 50-50 de que Estados Unidos se salga de NAFTA, y a lo mejor apenas está empezando a incorporar pero eventualmente se va a incorporar el riesgo político. Digo, cuando el tipo de cambio, cuando no había ninguno de estos riesgos incorporado, incluso tampoco nadie pensaba que la Fed iba a subir la tasa, por ahí de principios de septiembre el tipo de cambio estaba en 17.50. Y el mercado pues veía la inflación en 3.80 en ese momento. Nosotros pensábamos que iba a ser 4.25. De todas maneras, pero ahorita ya tienes el tipo de cambio en 19.70. Pues es imposible pensar que no va a ser más inflacionario. Y también de ese periodo a la fecha, las tasas de interés de largo plazo han subido más de 100 puntos base, ¿no? Entonces realmente ha habido un deterioro muy rápido del escenario. Entonces se ha combinado la depreciación por los factores que mencionamos, le han pegado a las expectativas de inflación y ha cambiado muy radical la idea que tenía el mercado, primero que Banxico iba a bajar tasas, ahora se fue del otro lado completamente a priciar alzas. Claro. Entonces eso te pega a lo largo de toda la curva y también retroalimenta al tipo de cambio por posiciones que pues, la gente empieza a vender y busca cobertura en el dólar, ¿no? Ayer pues se hicieron subastas de coberturas cambiarias por 500 millones de dólares que no estaban dentro del programa. Sin embargo, el mercado se subió, o sea, a pesar de que salió Banxico con estas subastas, se subió el mercado. Yo platiqué con el gobernador Díaz de León y él decía que no importaba tanto el nivel de tipo de cambio ni lo que pudiera depreciarse, ¿no? Más bien que hubiera condiciones ordenadas en el mercado porque pues estaban viendo problemas de liquidez desde el jueves pasado. ¿Cómo estás viendo tú al mercado? Parece que no está como comprándole la idea a la autoridad de que pues con las subastas el mercado va a estar más tranquilo. Pues es que mira, o sea, cuando dijo el gobernador, porque sí tuve la oportunidad de ver la entrevista, muy buena, por cierto, lo que dice el gobernador dice, bueno, pues hay falta de liquidez, pero falta de liquidez puede ser de los dos lados. Puede ser que gente quiera comprar pesos o que quiera comprar dólares. Obviamente en este caso específico es falta de liquidez de dólares, o sea, había una demanda de dólares y no había quien vendiera, era muy evidente. Y bueno, pues a juzgar ya a toro pasado, pues era evidente que esa demanda en exceso era de más de 500 millones de dólares. Ahora, uno no puede juzgar que fue malo el movimiento de Banco de México, porque si no hubiera metido esos 500 millones, entonces esa demanda de 500 millones la hubiera absorbido el mercado y quién sabe dónde estuviera el tipo de cambio, ¿no? Entonces, el tema es de que había una demanda neta, yo creo que era de más de 500 millones de dólares, por eso tuvimos ese impacto. Banxico nada más vendió 500, que está bien, ¿no? Pero yo creo que las presiones que están atrás de todo esto es todo lo que hemos estado platicando, ¿no? El cambio tan dramático que ha habido de que el mercado estaba esperando bajas de tasas y ahora son alzas, de que veían que la inflación iba a bajar muy rápido el año que entra y ahora va para arriba. Eso te ha pegado a las tasas, a la inflación. Y bueno, pues el tipo de cambio que nos podamos salir de NAFTA, la reforma fiscal de Estados Unidos, y ya estamos a nada de que esté a full el tema electoral, que nosotros pensamos, de hecho, nosotros hicimos un análisis y pensábamos que, bueno, antes de que se pareciera el periodo electoral, el tipo de cambio debería estar alrededor de 19-20. Y en el momento que empezara a apreciar el tema electoral, iba a llegar a 20.1 por un análisis de probabilidades y cómo quedarían los escenarios. Entonces, no nos extraña este movimiento. A lo mejor fue antes, ¿no? Porque tradicionalmente es febrero o marzo cuando empieza todo el mundo a ver cómo van las elecciones, ¿no? Claro, yo pensaba que ese tema no iba a estar muy presente en el mercado y hace unos días salió este caso de corrupción de un miembro del PRI, que ya incluso está detenido en Chihuahua, y le pegó al mercado, afectó la cotización del peso. Y luego también el precandidato de Morena presentó su equipo, ¿no? Su gabinete, y digo, no hubo novedad.
salvo el caso de la que sería la Secretaría de Energía, que ha sido abiertamente contraria a la reforma energética. Como que ahí hay dos temas que ya empiezan a preocupar al mercado. Exactamente, a lo mejor se adelantó, digo, no siempre cada 6 años es lo mismo, pero lo que preocupa exactamente lo que estás diciendo es de que en estas elecciones puede haber un cambio de modelo económico y como nunca, yo creo, ahora se depende de la inversión privada, porque el tratar de satisfacer a las calificadoras de riesgo y hacer los recortes al gasto, pues la consecuencia fue pues, la caída en la inversión pública. Y además pues hay necesidades del sector público que están creciendo, como el gasto de pensiones. Entonces el gobierno no tiene dinero para invertir, pero hay una necesidad de inversión, hay una necesidad de infraestructura y todo eso. Entonces la apuesta del gobierno ha sido, pues va a venir el sector privado, ¿no? Por eso están las reformas. Donde ha sido más evidente es en Pemex. De hecho, los recortes al gasto en inversión han sido más que proporcional en Pemex. Y Pemex está esperando que llegue la inversión privada. No ha llegado porque se ha retrasado, porque pues, tenemos que resolver el tema del TLC, la reforma fiscal en Estados Unidos y las elecciones. Pero entonces lo que está a juego aquí es de que si llega alguien y cambia el modelo económico y dice, a ver, voy a revisar la reforma energética, cuando dependes ya ahora sí de la inversión privada porque no hay dinero, o también puede decir, bueno, déjame revisarla, espérate, entonces va a retrasar más la inversión de Pemex y eso nos puede llevar a una recesión. Y la otra es que diga, pues yo todo lo voy a resolver con gasto público, pero pues, en lo que encuentro el dinero, pues voy a emitir más deuda. Eso nos puede llevar obviamente a más inflación, a que las calificadoras ahí sí nos den una baja y eso pues le va a pegar el tipo de cambio. Entonces yo creo que eso para nosotros es lo que podría depreciar el tipo de cambio y la gente va a empezar a poner probabilidades de, bueno, pues como van las encuestas, los escenarios que pueda haber, ¿no? Para cerrar, Guillermo, ¿cómo estás viendo tú los escenarios de corto plazo para tipo de cambio, inflación? Bueno, inflación, pues ya se espera que diciembre va a estar por arriba de noviembre, que en enero se dará el efecto contrario al gasolinazo y eso podría hacer que baje un poquito, se desacelere, pero todavía estamos viendo ahí presiones, ¿no? Pues fíjate, con la inflación, ¿qué nos preocupa? Estamos revisando esta quincena, todavía no publicamos la segunda quincena hasta que termine, pero están subiendo los agropecuarios muy fuerte, ¿no? Entonces eso es negativo. Para no necesariamente esta quincena, pero hacia adelante, estamos viendo un regreso de los commodities. Si te acuerdas, en 2015 lo que ayudó a la inflación a que no se viera un pass-through del tipo de cambio, era que los commodities bajaron en pesos mexicanos, porque con toda la devaluación cayeron tanto en dólares que bajaron en pesos. Y ahora puedes tener el caso contrario, que sí tengamos una devaluación, más que están subiendo en dólares. El petróleo cadito, pero ya llegó a 60, ¿no? Y está en 50. Eso es nada más 20%. Entonces la gasolina está subiendo. Entonces esas presiones vas a tener. Salarios, hay que ver cómo vienen los de los primeros meses del año. Ahorita ya están arriba de 5%. Cuando caiga la inflación en enero, pero cada vez pensamos que va a caer, pero ya menos, porque ya es una base más alta. Si se quedan los salarios reales positivos, entonces la productividad no está creciendo porque no está creciendo la inversión. Eso puede presionar a las empresas que sigan subiendo. Entonces, tantito tienes un mal año en 2018 de inflación, nosotros ahorita nuestro pronóstico es 4.6, ya vas a tener 2 años seguidos de inflación alta y eso, cambiar las expectativas de salarios, todo eso puede complicar, ¿no? Hacia adelante. Entonces, eso se ve bastante negativo. Con respecto al tipo de cambio, lo que estamos pensando es que, bueno, pues se tiene que definir NAFTA, a lo mejor podría haber una muy buena definición en el primer semestre del año, ya que Estados Unidos como que dé más claridad, pero ahí puede ser un movimiento muy violento si se salen. Pensamos que Banxico va a subir las tasas una vez más, por lo menos. La inflación de enero 5.50 pensamos que es compatible con 7.5 de tasa, entonces le faltaría una, pero si nos salimos de NAFTA, pues yo creo que le faltarían 3, o sea, otras 2, a lo mejor un movimiento de 50 adicional de 25, y luego pues ya depende de quién gane las elecciones, si la tasa de 8 se queda en 8, o pudiera bajar de 8, dependiendo quién gane, ¿no? Y si no nos salimos de NAFTA, veríamos un alza más nada más, a 7.25, y luego ya depende de quién gane, bueno, pues si nos quedamos 7.25 o pudiera haber más bajas, ya en un escenario mucho más positivo, porque ya entrando una continuidad del modelo económico actual, pues ya podrías reactivar la inversión privada, hay claridad, nos quedamos en NAFTA, ese sería el escenario. Entonces ya podríamos reactivar el crecimiento, ¿no? Pues muchos temas para analizar, Guillermo, afortunadamente, ¿no? Para nosotros, y yo te agradezco que hayas estado aquí y te deseo lo mejor para 2018. No, feliz año. Igualmente. Y espero que me sigas invitando aquí. Claro que sí, siempre.